¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Sí, estamos nuevamente en el living de Siempre Estamos con Vos. Como de costumbre, aquí usted lo ve, la ciudad de Buenos Aires, el Obelisco, ahí lo tiene en primer plano. ¿Para qué estamos? Y como de costumbre, para ocuparnos del acontecer nacional, el acontecer de lo que pasa en la República Argentina. Y usted sabe, somos un programa federal. Tratamos de estar en todos lados con referentes de la sociedad, de la política, también de la medicina. Pero hoy hemos convocado en nuestro living a un funcionario de un partido político, presidente de la Democracia Cristiana de Río Negro, el señor Alfredo Carlos Pérez, que nos va a hablar de lo que está pasando allí en Río Negro. Vaya, el Valle de Chipoleti, hermoso lugar, Río Negro, Viedma su ciudad. Muchos confunden que Bariloche está en Neuquén, pero Bariloche está en Río Negro. Y hoy vamos a hablar precisamente de un montón de situaciones con él, de lo que está pasando en la Argentina, de lo que está pasando con la pandemia, cómo está afectada económicamente Río Negro y su producción. Pero ya no quiero hablar más. Aquí, en el living de Siempre Estamos con Vos, a través de una producción de Siempre en Domingo Radio Producciones, lo tenemos aquí al señor Alfredo Carlos Pérez, presidente de la Democracia Cristiana de Río Negro. Muy, pero muy buenas tardes, Alfredo Carlos Pérez, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo desde aquí, desde el living, desde Siempre Estamos con Vos y, por supuesto, lo traspasamos aquí a Buenos Aires y está sentado en nuestro living para charlar. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo te va, tocayo? Es un gusto estar compartiendo este momento con vos y tu programa. Primero, una aclaración nada más que no tiene mucha importancia, pero dentro de la política de mi provincia y sobre todo de mi ciudad, todo el mundo me conoce como Carlos Pérez. Si decís Alfredo Pérez, bueno, nadie va a saber quién soy, ¿no? Pero bueno, es una acotación nada más para aclarar. No, está bien. Acá estamos. Sí, sí. No, está bien. Yo puse así porque obviamente tu documento figura como Alfredo Carlos Pérez. Y el mío figura como Carlos Alfredo. Así que hacemos la aclaración debida. Bueno, para hacer la introducción, ¿no? Sabemos que fuiste concejal por Viedma, sos el presidente y en algún momento fuiste el vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana y ahora sos el presidente de la Democracia Cristiana de Río Negro. Y que no vivís de la política, sino que vivís de tu comercio, de tu trabajo, lo que habla bien como dirigente político, que es lo que queremos en la Argentina, la alternancia. Una vez te toca, otra vez tenés que volver a lo tuyo y no estar siempre inmerso ahí, como hay muchos que son vitalicios de la política y que poco aportan. Este es un aporte que lo hago como ciudadano, cuidado, es una forma de pensar. Yo creo en la democracia y en la alternancia. Hay otros que no, que prefieren perpetuarse. Pero a mí me interesa el pensamiento de Alfredo Carlos Pérez como hombre y como hombre de la democracia cristiana. ¿Cómo se está viviendo en Río Negro hoy la situación de la pandemia? Bueno, por supuesto que Río Negro no escapa a la realidad nacional y mundial, ¿no? Estamos muy complicados, sobre todo nuestra provincia, que tiene una densidad poblacional muy inferior a otras grandes provincias del país, y teniendo en cuenta esta cuestión de la cantidad de habitantes, creo que somos una de las provincias que más complicada está respecto a este virus del COVID-19, ¿no? Así que creo que no escapamos a la realidad de ningún lugar del país. Estamos con los cuidados pertinentes, la gente sale muy poca a la calle, cada vez menos, digamos, cuidando más. Y creo que también se está hablando mucho acá entre vecinos, entre comerciantes, incluso en algunas esferas del gobierno municipal y provincial, que vamos a tener que empezar a aprender a convivir con este virus, porque si no, el virus que nos va a atacar va a ser otro, que va a ser el de la miseria, porque hay mucha gente que está sin trabajar, hay gente que ha perdido el trabajo. Bueno,
No te voy a contar nada nuevo de lo que ustedes ya saben, de lo que está pasando en todo el territorio nacional, incluso mundial, ¿no? Así es, obviamente, pero cada provincia lo vive de una manera distinta. En Buenos Aires el AMBA y el Gran Buenos Aires se está hablando de comenzar a liberar ya paulatinamente, más allá de los casos que hay, porque evidentemente se están dando cuenta que hay un gran descontento social, sobre todo porque ya se llevan más de, 6 por 3, 18, ¿no? 180 días de aislamiento y no se han logrado los resultados que realmente se buscaban, por un lado primero, y segundo que evidentemente la gente empieza a colapsar desde el punto de vista económico, porque por más facilidades que el gobierno haya decretado, luego esas facilidades va a haber que pagarlas y va a ser muy difícil recuperar el consumo de un día para otro. Y entonces la gente está preocupada, más allá de aquellos que eran independientes y que algunos recibieron ayuda, otros no, por distintos motivos, y evidentemente esa gente entra en necesidad. Por otro lado, creo que también está el problema de la inseguridad, que la gente comienza a ponerse bastante nerviosa por esa situación. Sí, vos recién cuando comenzamos esta nota hablaba por ahí del Valle, de Río Negro, Cipolletti y Roca. Yo vivo en Viedma, estoy a 600 kilómetros de esos lugares, estamos a 1000 kilómetros acá. Desde Viedma nos queda más cerca a Buenos Aires que Bariloche, por ejemplo. Nuestra provincia es muy extensa y las realidades son totalmente distintas. Yo vivo en la capital, una de las 4 ciudades más importantes que tiene la provincia de Río Negro, y una de las ciudades también importante que últimamente fuimos alcanzados por esta pandemia, ¿no? Porque estuvimos prácticamente 5 meses sin ningún caso, a pesar de que fuimos el primero en Río Negro. Viedma tuvo el primer caso en Río Negro, pero gracias a Dios ese caso, bueno, pudo recuperarse, y bueno, después tuvimos 5 meses realmente sin ningún caso positivo en la ciudad. Y bueno, todo el mundo hablaba de esto, que por ahí nos confiamos demasiado, los vietmenses, y bueno, cuando llegó uno, llegaron todos juntos, digamos, se contagió mucha gente, y hoy en día estamos con 140 casos positivos, en una ciudad que ronda los 70.000 habitantes, así que, bueno, todas las ciudades, la ciudad más cerca que tenemos aquí desde Viedma es General Conesa, un pueblo que está a 160 kilómetros de distancia, San Antonio Este que está a 180 kilómetros. Paradójicamente, ¿no? Estar tan cerca de Neuquén y no tener los recursos petrolíferos que Neuquén tiene. Río Negro, su mayor caudal está allí en el valle, pienso yo en voz alta, y por favor, decime si no es así. ¿Cómo se ve afectada la economía? Porque evidentemente, más allá de que los comercios por ahí obviamente no tienen la venta que deberían tener por esta causa, pero cómo afecta también a los productores locales y cómo afecta a la economía de lo que es Río Negro en sí, en sus arcas, ¿no? No, por supuesto, Río Negro económicamente está muy complicado, sobre todo la zona más productiva, que es la zona del Alto Valle, como bien vos lo decís, toda la parte de lo que es el Alto Valle de Río Negro, con la pera, la manzana. Bueno, la gente hoy como que está volviendo a caminar su tarea, pero tuvo mucho tiempo con mucho susto. Esta es una cuestión desconocida y todo el mundo tomó las precauciones o miedo, no salía a trabajar, y bueno, las consecuencias son innumerables. Nosotros, a ver, yo no soy un experto en economía, pero lo vemos aquí con los pequeños productores de la zona, lo vemos con los comerciantes, lo vemos con las pequeñas industrias que tenemos en nuestro parque industrial. A pesar de que Viedma es una ciudad prácticamente que vive de la administración pública provincial y municipal.
pero bueno, toda la zona de producción y bueno, como el turismo en San Carlos de Bariloche, aquí en la costa atlántica, en el balneario Las Grutas, bueno, creo que fueron los más perjudicados de todo en nuestra zona, en nuestra provincia, ha sido el turismo, ¿no? Que la economía del turismo está destruida, absolutamente destruida. Y no sabemos cuál va a ser la perspectiva de aquí para adelante, si esto lo vamos a poder solucionar. No sabemos cuál va a ser la medida que va a tomar el gobierno provincial, si va a seguir acatando las decisiones del gobierno nacional o va a tomar algunas determinaciones propias como territorio provincial. Así que estamos complicados, amigo. Sí, la próxima pregunta mía es, el gobierno, que ya que hablaste del gobierno provincial, ¿ha estado apoyando a los productores y, bueno, y a un grupo de la sociedad en necesidad o realmente no lo hizo y las organizaciones barriales, las organizaciones no gubernamentales pusieron manos a la obra como lo han hecho en muchas localidades de otras provincias? Mira, por lo que conocemos aquí, Río Negro sí ha estado dando algunos créditos, como lo ha hecho el gobierno nacional, a tasa cero, sobre todo a los productores, sobre todo a los que tienen empleados, a los comerciantes también. Pero bueno, eso no alcanzó, es como en todos lados, eso no alcanza para todo lo que ha pasado, porque aquí tuvimos, cuando estábamos en fase uno que no había un comercio abierto, no sé, necesidad o los esenciales, digamos, después todo el resto de la producción y el trabajo, todo parado. Así que ahí la provincia de Río Negro tuvo que sacar alguna línea de crédito, eso es lo que yo conozco, de crédito, a devolver a tasa cero, digamos. Esa fue la ayuda que recibieron algunos productores, pero que lo que tengo entendido que tampoco alcanzó para nada, es muy poco. O sea, 150.000 pesos que puede hacer un productor con 150.000 pesos, ¿no? ¿Qué actitud ha tomado la democracia cristiana de Río Negro ante esta situación? ¿Ha emitido comunicados? ¿Ha de alguna manera colaborado con el gobierno con ideas nuevas? ¿Se ha puesto en la vereda de enfrente? ¿Cuál es la actitud que ha tomado la democracia cristiana? Mira, la verdad, tengo que decir que nosotros como partido hay alguna confusión respecto a la democracia cristiana de Río Negro. La democracia cristiana de Río Negro, si bien es cierto que tiene los afiliados en toda la provincia, no cuenta hoy con la personalidad jurídica política partidaria. Lo único que tenemos actualmente vigente es el partido a nivel Viedma, a nivel local, democracia cristiana local, digamos. En Río Negro hemos perdido la personalidad jurídica por un problema de administrativo, de gestiones anteriores, y bueno, ahora cuesta bastante. Cuando estábamos empezando a recuperarla, bueno, surgió esto de la pandemia y bueno, como que quedó todo estancado. Y respecto de cuál ha sido nuestra actitud referente a las políticas llevadas adelante por los gobiernos, bueno, sí, hemos sacado algunos comunicados, dando nuestro punto de vista, pidiendo incluso a que se aplique el sentido común en algunas decisiones que por ahí se tomaron en su momento, por ejemplo, habilitando a todos los hipermercados de la ciudad a que mantengan sus puertas abiertas y a los pequeños comerciantes de los barrios no dándole esa posibilidad. Entonces, eso sí, a nosotros nos perjudicó bastante porque, bueno, esta gente justamente fue la que más sufrió este problema de estar en la fase 1. Mientras tanto que los hipermercados, como lo hemos dicho, es verdad que tienen empleados que dan trabajo a mucha gente de la ciudad, pero también es verdad que hay un dinero que no queda en la ciudad, que se va a los dueños, que sabrá Dios dónde se encuentran. Así que en ese aspecto nos hemos pronunciado porque pidiendo sobre todo que se aplique el sentido común, porque veíamos en los hipermercados las grandes colas de gente esperando poder entrar y donde tiene más posibilidad de contagio que en un negocio de barrio donde esporádicamente entra una persona, no justamente por la pandemia, sino que habitualmente es así. Entonces,
esto sí, desde la democracia cristiana hemos hecho nuestro planteo, más allá de que no hemos sido escuchados como corresponde, ¿no? Acá tengo una pregunta y es de un oyente y dice, ¿cuál es la propuesta superadora de la democracia cristiana de Río Negro si le propusieran conformar un frente? ¿Con quiénes aceptaría y con quién no aceptaría la democracia cristiana formar un frente? Mirá, De hoy Bariloche, en día, nos están viendo de Bariloche y me la mandan de Bariloche la pregunta. de Bariloche. Perfecto. Hoy en día realmente los partidos políticos en la actualidad, según mi punto de vista, han dejado mucho que desear. Más que nada, hoy la gente está viendo a la persona que conduce ese espacio político, más allá de las ideas que históricamente han plasmado esos partidos, sino lo estamos viendo, no les voy a contar a ustedes, lo hemos visto con Pichetto siendo peronista, conformando una fórmula con Macri, lo hemos visto aquí en Río Negro, lo estamos viendo todavía en el partido que se formó después de la muerte del ex gobernador Soria, digamos, que su aliado conformó, al quedarse al poder, conformó un partido provincial que está integrado mayormente por radicales y peronistas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ya las ideologías, mucha gente la está dejando de lado y está siguiendo a las personas, ¿no? Nosotros, si tuviéramos que conformar un frente, también miraríamos a ver quién es quién, porque acá somos pocos y nos conocemos mucho. Entonces, nosotros desde ya hemos estado participando en la última elección municipal en un frente electoral, aquí con un sector del radicalismo, yo al ingeniero de Reyes, que también nosotros integramos en la lista como candidato a concejal, pero que nos tocó perder con el partido justamente este provincial que te decía que está conformado por distintas fuerzas políticas, incluidos muchos peronistas y muchos radicales. Bien, bien. O sea que estarían en la línea de lo que es la gente de Cambiemos, que hizo de alguna manera un frente con el radicalismo y con algún par de partidos más. Sí, lo que pasa es que las realidades provinciales son muy distintas. Más allá de que no podemos decir que no nos importa lo que pasa en el país, pero sí, cuando tenemos que tomar una determinación en el orden provincial, nosotros no miramos mucho las políticas nacionales, porque no es lo mismo lo que tocan en Buenos Aires y quienes tratan de imitarlo acá. Entonces, por eso te decía, nosotros no nos comprometimos con ningún espacio nacional en estas últimas elecciones, es decir, armamos un frente electoral exclusivamente municipal, ni tampoco provincial. Acá por esto que te acabo de decir, pues las realidades son totalmente distintas. Vos, recientemente hablábamos de los distintos sectores de la provincia de Río Negro, donde vos tenés un alto valle que es totalmente frutícola, donde tenés una costa atlántica, que es todo mar, que es todo turismo, donde tenés Bariloche, que es montaña, que también es turismo. O sea, son realidades totalmente distintas y por eso también la gente de esos lugares, cuando ha tenido que hacer una alianza, también ha tenido en cuenta estos factores, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, Carlos, ¿no? Como te conoce la gente, Carlos Pérez. Como dirigente político, ¿qué medidas tomaría si estuviese a cargo de la provincia o si le tocaría estar en un lugar dentro de lo que es el consenso del Congreso Nacional? O sea, ¿qué propondría para mejorar esta situación? ¿Cómo salir de esta situación? O, digamos, el trabajo a futuro de lo que la Argentina debería encarar como país. Bueno, mi primer propuesta sería sin ninguna duda, y esto no, por favor que se interprete de la manera que lo voy a decir, sería reducir considerablemente la cantidad de diputados nacionales, representantes de las provincias, diputados provinciales, concejales donde haya falta,
por un periodo determinado, no definitivamente, sino pedirle a toda la dirigencia política y sobre todo a esta gente que ocupa cargos electivos, a que reduzcamos el número por un periodo de mandato, por 4 años, y con esa plata podamos levantar al país, generar empleo para que no tengamos que seguir sufriendo lo que estamos sufriendo en este momento. Me parece que la primera medida que tomaría sería esa, pedir esto, por favor, yo tengo 5 diputados que me representan en Buenos Aires a la provincia de Río Negro. La verdad no los conozco, no sé lo que hacen. Algunos lo he conocido alguna vez en la campaña electoral y luego no lo vimos nunca más. Entonces, me parece que además con este tema de la pandemia, que justamente no estaban sesionando, por lo menos en forma presencial, hasta ahora, hasta hace unos días que vimos lo que pasó con el Congreso de la Nación, por ahí no se justifica demasiado tener tanto, o a su vez pedirle a esa gente que dice amar tanto a su pueblo, que está en representación del pueblo, y que habla tanto y representando a todo el mundo, que haga ese sacrificio enorme que tenemos que hacer y reducir el número de representantes por un tiempo, o el sueldo, o en su defecto, el sueldo considerablemente. Pero lo estoy proponiendo como una medida, digamos, provisoria. Después, cuando la Argentina se levante nuevamente, yo tenía un trabajo hecho el año pasado sin pandemia, que bueno, no recuerdo ahora los números, lo tengo por ahí en una carpeta, donde saqué la cantidad de representantes legislativos en todos los niveles que hay en todo el país. Es una enormidad. Y el presupuesto y la plata que gasta el país en representante legislativo con su asesor respectivo, ¿no? Y si nosotros vemos todo lo que producen, no sé si se equipara a lo que ganan. Entonces, me parece que esa sería la primera medida. Y por eso generar empleo, por supuesto. La mano de obra es primordial. Bueno, eso en primera instancia. Y en lo económico, porque después yo sobre lo que vos dijiste tengo algo para comentar, pero en lo económico, ¿qué medidas verías vos para tu provincia o para la Argentina? Bueno, lo económico va relacionado con lo que te acabo de decir. Si nosotros podemos con esto generar mano de obra permanente, mano de obra dentro de nuestra provincia, seguramente que la economía va a mejorar. Yo te dije hace un momento, no es muy fuerte la economía, pero sí, aplicando el sentido común, creo que si nosotros tenemos trabajo en la ciudad, en la provincia, en la nación, toda la economía va a ir para arriba sin ninguna duda. Entonces creo que esto no tiene mucho secreto para mí. Si hay trabajo, hay economía floreciente, digamos, Ajá, ¿no? ajá. La provincia de Río Negro tiene un territorio marítimo bastante importante y yo creo que, a mi entender, más allá que hoy el secretario general de la Democracia Cristiana Porteña, Carlos Trabulsi, está impulsando al mar argentino, el mar azul, yo creo que también ahí Río Negro tiene una amplia posibilidad de salida, explotando las riquezas marítimas, no solamente la pesca, sino se puede impulsar también energía eléctrica, los minerales que pueda haber en el lecho de nuestra plataforma continental, y por sobre todas las cosas, el gobierno nacional debería implementar o debería utilizar los astilleros nacionales para poder construir buques, para poder vigilar toda esa zona que está tan depredada en el sur argentino. ¿Qué opinás? No, estoy totalmente de acuerdo. Además, Río Negro Río Negro y toda la Patagonia tiene una inmensa cantidad de kilómetros de playas vírgenes que también se pueden explotar, ¿no? Realmente lo que está planteando mi amigo Trabulsi, que lo tengo este país bastante abandonado, sobre Carlos, realmente es muy importante y yo creo que comparto 100% lo que está planteando. Con razón al comentario anterior que estabas haciendo,
con respecto a reducir la cantidad de representantes para con eso tener una cantidad de dinero para impulsar, al menos en Río Negro, la economía. Yo recuerdo que hay países europeos que tienen la mitad de representantes que tenemos nosotros, con la mitad de presupuesto y con la misma cantidad de habitantes, donde obviamente está mucho más, de alguna manera, atomizado la representación y lo pueden llevar a cabo perfectamente. No es alocado lo que estás diciendo. Y también se necesitan, creo, reformas estructurales en la Argentina, en todas partes. Salud, educación, justicia, bueno, obviamente que son las bases de un país, ¿no? Educación, justicia, salud, pero que realmente reformas importantes, incluso para favorecer la inversión, porque el Estado en sí, por supuesto, debe regular, debe estar, tiene que haber un Estado presente, pero el Estado no puede estar interviniendo en cada sector de la economía. Y la economía, a mí, la parte liberal, no estoy tan de acuerdo, pero sí entiendo que tiene que haber un capitalismo sano, regulado, sí, pero también que los inversores tengan la jurisprudencia debida para estar certeros de su inversión. Hoy están yéndose de la Argentina más de 10 empresas muy importantes y va a ser muy difícil en esta cuestión de la pandemia y en relación a la situación económica que Argentina vive, poder ocupar esa mano de obra que va a quedar en banda, ¿no? Hablando mal y pronto. Bueno, vos fijate que lo que nosotros planteamos desde la democracia cristiana en las campañas electorales, en distintas campañas electorales que hemos llevado adelante, es el tema de darle ventaja comparativa a las empresas para que se vengan a instalar. O sea, lo mismo que pasa en el país, que lo hago a nivel ciudad o a nivel provincia, dándole ventaja comparativa a las empresas para que se vengan a instalar a nuestro parque industrial o a Río Negro o al país. ¿Qué quiere decir esta ventaja comparativa? Pagamos tantos planes y que realmente no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, seguramente algunos estarán bien porque realmente no tienen otra alternativa, pero seguramente hay otros que lo han cobrado toda la vida porque ese ha sido el medio de ingresos, que el Estado paternalista permanentemente esté encima de él. ¿Por qué no podemos decirle a una empresa que va a dar 100 mano de obra, decirle, bueno, durante 3, 5 años el Estado te va a pagar 50 empleados hasta que te instales? Medidas provisorias, ayudarle a los inversionistas a que se animen, inviertan y podamos generar esa fuente de trabajo de verdad. Yo creo que no es alocado. Me parece que lo que pasa es que siempre digo, lamentablemente no tenemos políticos que le interese al país, pareciera, ¿no? Pareciera que quienes nos gobiernan y nos han gobernado están más preocupados por salvar sus pellejos, por salvar sus economías y poco le interesa a la gente, ¿eh? La verdad, si no, no podemos entender lo que ha pasado, lo que viene pasando hace tantos años y Argentina con tanta riqueza tengamos que estar como estamos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Ahora, yo creo que esa reestructuración que la Argentina necesita, valga la redundancia, de un acuerdo multisectorial de todas las instituciones que componen la Argentina, no solamente el Congreso Nacional y las fuerzas políticas, sino también las fuerzas sociales. Y a su vez, por favor, te pido que me des una idea de lo que yo estoy hablando. El Estado, con estos planes que está pagando, debería tener ya hace mucho tiempo, cuando comenzó a dar los planes, no importa qué gobierno, yo estoy hablando de la Argentina en general, debería haberse preocupado para que esa gente no perdiera lo que es la capacidad de trabajo, que no perdiera lo que es el trabajar, el esfuerzo del trabajo, que en definitiva la Constitución Nacional es que lo apoya, ¿no? Porque la Constitución Nacional garantiza el trabajo, la salud y la educación. ¿Esa gente no crees que debería haber tenido un ejercicio para tener salida laboral
y también tendría que haber aquellos que no pudieron estudiar por diferentes motivos, el Estado tendría que haberse hecho presente para que ellos cumplieran un horario laboral o un horario de aprendizaje y otro horario para educarse. ¿No hubiera sido más conveniente? Tal vez hoy no estaríamos en este cuello de botella de casi 18 millones de planes. Pero claro que sí, amigo. Yo creo que creo que esa debería ser la función primordial del Estado. Porque lo que pasa es que, o del gobierno, digamos, de quienes nos gobiernan, de los hombres que nos gobiernan, no del Estado. Lo que pasa es que quienes han tenido la posibilidad de gobernarnos prácticamente ha sido de un mismo partido, con alguna rara excepción en el país. Y bueno, parece que esta política a ellos les beneficia y les gusta que sea así, entonces tienen el voto cautivo. A ver, cosa que dice todo el mundo. No te voy a decir nada nuevo. Esto le permite ganar elecciones porque aparecen con los camiones, con cosas, repartiendo planes, cualquier puntero empieza a entregar planes. Bueno, esto es la democracia, lo que ya ha desvirtuado de la democracia. Nosotros en el año 83, que fue mi primera vez que participé en política y en la democracia cristiana, esperábamos la restauración de la democracia, pero de una manera donde había militancia, donde había no fanatismo, sino convicción por cada fuerza política que iba a participar en esas elecciones, donde la política era otra cosa, era realmente era un sentimiento por el bienestar de la gente, ¿no? Por el bienestar del pueblo. Eso se fue transformando, se fueron enviciando todos los políticos, la verdad que se fueron enviciando con el poder, con el dinero, y ya no les interesa a la gente. Yo estoy convencido y digo siempre, mientras tanto las nuevas generaciones no se metan en política, pero masivamente, no de a uno porque el sistema se lo come también y se transforma en uno más de ellos. Yo creo que hay que meterse a los partidos políticos, cualquiera sea masivamente las nuevas generaciones, y terminar con este sistema de corrupción, terminar con estos vicios de los viejos políticos, de que todo es negocio, todo es plata, y nos acordamos de la gente nada más que en el momento de la campaña, para ir a visitarlo, para que nos voten. Una pregunta, relacionado a lo que estabas hablando, te hago una sola pregunta y luego sigo, y prestame atención. La pregunta es por sí o por no. Alfredo, o Carlos Pérez, ¿de qué vive en este momento? ¿De la política o de su negocio? ¿De qué vive Carlos Pérez en este momento? ¿De la política o de su negocio? No, yo tengo un pequeño comercio y vivo de eso. Bueno, te corto. Bueno, esto para que vean la respuesta de una persona que hace política, pero no está viviendo de la política. Terminó su mandato y volvió a lo de él. El tema es el siguiente. Me sigue escribiendo gente de Bariloche. Gracias, Lucía. Bueno, esta es de Provincia de Buenos Aires. Está viéndonos el diputado Carlos Cogiola. Rodolfo también, Rodolfo Cuño, gracias. Pero hay una pregunta más. Más que pregunta es una aseveración. Dice, el verdadero problema, y esto viene desde Bariloche, el verdadero problema no está en qué hacer, porque en esta situación cualquier idea puede ser buena. El asunto está en cómo y cómo romper la red de intereses creados. Qué bueno lo que está diciendo acá Diego desde Bariloche. Es muy bueno lo que está diciendo. Sí. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Diego Quattrochi, de Bariloche. De Bariloche. ¿Cómo romperlo? Bueno, yo creo que lo que acabo de decir, que las nuevas generaciones, no hay otra manera, me parece a mí, no hay otra manera. En las nuevas generaciones, porque lamentablemente con esto que estamos viviendo, cada vez son menos las personas que quieren participar en política, ¿no? Porque ya los políticos somos todos señalados con el dedo, más allá de que todo el mundo dice que los políticos son todos iguales. Bueno, si vemos en las redes sociales cómo escriben siempre, cómo nos adoran a los políticos, ¿no? Que lamentablemente tenemos que decir que la gente tiene razón, pero que hay políticos que realmente no han pasado por esta situación de corrupción, por suerte. Entonces,
La única manera sería, no podemos, digamos, borrar todo y empezar de nuevo, porque es imposible. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cómo contagiamos a las generaciones nuevas, a los jóvenes, con esa pureza que los caracteriza, a que se metan en política y terminen con este servicio. No hay otra, no se me ocurre otra manera a mí. Pero bueno, tampoco es fácil convencer a los jóvenes que se metan a los partidos políticos y terminen con los vicios que hay dentro de esos partidos, ¿no? Tampoco es fácil. ¿Cómo lo hacemos? Yo sumaría otra cosa, que el pueblo tiene que tener educación para votar. ¿Por qué? Porque hay gente que la alternancia parece que no la conociera o no la conociese y está permanentemente colgado de las listas sábanas. Ese es otro problema a resolver. Si lo seguimos votando a aquellos que han vivido toda la vida, y no quiero dar nombres por situaciones personales, pero hay gente que desde su inicio político, 30, 40 años figurando y viviendo del Estado, donde sus aportes como políticos no han sido los convenientes. Y eso es lo que tenemos que desterrar en la Argentina. Lo hay en todo. Bueno, pero es Lo así. hay en todo. Y respecto a lo que decía de educación, para que la gente aprenda a votar, bueno, también comparto, por supuesto. Por supuesto. La verdad que siempre se echa la culpa a la dirigencia política o al político que nos gobierna, pero bueno, esa gente que nos gobierna están en el lugar que están porque alguien los votó, alguien los eligió, ¿no? Ese es el pueblo, así que también tenemos la responsabilidad nosotros, por supuesto que sí. Por eso decía, más vale todavía lo que te decía recién, de que se meta la gente a participar, pero en serio en la política, ¿no? Ojalá que algún día pasara esto, ¿no? Con pureza, con juventud, con fuerza, con transparencia, como siempre dijimos desde la democracia cristiana. Pero bueno, Está bien. ¿Sabés lo que pasa? Que desde el punto de vista como ciudadano, uno ve que entre bueyes no hay cornada. Y debería existir, más allá de políticas de Estado, que no las tenemos, también debería existir leyes donde no se permita a los políticos estar más de 2 periodos y que esos 2 periodos vuelvan a su casa o vuelvan a su trabajo. Lo mismo con los gremios. No puede ser que hay gremios que están manejados por familias por más de 30 años, no habiendo alternancia. Y todo eso castiga a las instituciones y hace que entremos en un nivel no deseado, político, porque no hay renovación, no hay nuevas ideas, no hay formación. Como decía Diego de Bariloche, es muy fácil hablar, es muy fácil criticar, pero el tema es que hay que tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y desgraciadamente los que tienen que tomar esa decisión son los políticos. El pueblo puede manifestarse, puede salir, puede escribir, tiene todo el derecho que la Constitución le otorga, pero si los políticos no le dan cabida para tratar esas cosas y las cajonean porque no les conviene, nunca nos vamos a superar como sociedad o como nación. es verdad, pero bueno, lo que te decía hace un momento, eh, que no hay alternancia en el poder, que me decías vos, que quedan ahí por muchísimos años integrando, encabezando los gremios o los partidos políticos, más que los partidos políticos, los lugares donde representan a sus partidos políticos, pero también está porque la gente lo elige, la gente lo vota, esa es esta cuestión. Yo creo que hace falta una educación muy profunda de la gente para votar. A la gente le llevan un plan y ya su voto no lo cambia por nada, que después lo vea a esa persona dentro de 4 años cuando esté en una nueva campaña electoral. Entonces, yo creo, amigo, que estamos... a mí me gustaría cambiar todo. Yo tengo muchas ganas, tengo 62 años, ya casi 63, y tengo ganas todavía de salir y pararme en una esquina y decirle a la gente todo lo que está mal, lo que yo estoy viendo que está mal. Pero la gente después va y sigue haciendo lo mismo. Entonces, tenemos dos cuestiones. Los políticos que están encantados que la gente siga así, y la gente que sigue así porque están encantados que los políticos sigan como son. Entonces, es complicada la situación. Lamentablemente, esto es como el tema de la seguridad que me decías vos hace un momento, creo que me toca el tema de la seguridad. Acá
la gente que queremos vivir bien, honradamente, tenemos que estar enrejados. Y los chorros o los delincuentes entran por una puerta, salen por la otra, van a tu casa, te roban de vuelta, no hay justicia, es todo mal en el país, todo mal. Y bueno, yo te decía también antes que yo amo la política, pero justamente amo la política por esto, porque yo entré a la política por los derechos humanos en la época de Augusto Ponte, de Carlos Aullero, pero después también los derechos humanos se convirtieron en otra cosa. Entonces, parece que los que queremos vivir bien de nuestro trabajo, parece que no tenemos derechos humanos. O sea, los derechos humanos son de la gente que le jode la vida a otro, ¿no? Siempre están para acordarse de aquel que le jodió la vida a una señora que le mataron la hija, que le violaron la hija, que le mataron el hijo. O sea, siempre las víctimas son los que cometieron el hecho y de las personas que quedaron mal nadie se acuerda después. Los chicanos que tenés pero todo tiene que ver con todo en este país y así estamos. Seguramente la educación juega un papel importantísimo y la educación comienza en el hogar, que es la célula más atacada, la célula más atacada, bien digo, por muchos lugares, porque saben que ahí es donde se mama ese calostro que da el calor del hogar, cuando hay un hogar bien conformado, cuando hay realmente una responsabilidad social en la creación, en la crianza de los hijos. Por lo tanto, la educación es fundamental. En la escuela se aprende, pero la educación se aprende en la casa. Desde ya que sí. Bueno, yo te comentaba también fuera del aire que yo tengo, yo te comentaba, tengo 6 hijos, gracias a Dios. Bueno, algo habrán aprendido en su casa porque son todos laburantes y bueno, hasta ahora no he tenido que pisar ningún lugar por una queja de mi hijo. Así que de eso estoy orgulloso también. De algo sirvió lo que yo quiero predicar ante la sociedad, ¿no? Por lo menos a mis hijos me escucharon. Sí, estoy tratando de agarrar bien el sonido porque no te escucho bien. A ver, ¿ahora? Hola, ¿sí? Sí, te estoy escuchando. Bueno, estimado, ¿cuál sería tu resumen final de nuestra entrevista? Mira, mi resumen, primero agradecerte a vos por este espacio, no sé si habré cubierto tu expectativa, pero bueno, yo he dicho lo que pensamos, por eso estamos en la democracia cristiana, porque si no estaríamos en cualquier partido de estos mayoritarios que nos gobiernan y seguramente estaríamos con algún carguito o siendo algún diputado cobrando en este momento. Así que te he dicho lo que pienso. Mi reflexión final sería que la política no es mala palabra para decirle a la gente. Yo creo que hay que meterse en la política. Yo además, si bien es cierto que no estoy participando en la actualidad, pero soy cristiano, acá teníamos un obispo que fue muy conocido, que fue el obispo Saine. Él nos decía, un cristiano tiene que estar con el diario en un brazo y la Biblia en el otro, que nos decía siempre el padre obispo Saine. Y bueno, creo que eso es lo que debemos hacer todos los argentinos, comprometernos, porque es muy fácil quedarse en su casa, criticar a los políticos, criticar a los sindicatos, pero si nosotros no participamos en el espacio que tenemos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro club, en nuestra junta vecinal, en nuestra comisión de fomento, y si no participamos, no nos involucramos, nada va a cambiar, porque eso es lo que quieren los que nos conducen hoy, que no nos metamos, así ellos tienen las manos libres para actuar de acuerdo a su conveniencia. Así que esto sería, digamos, mi reflexión o mi pedido, que hay que meterse a los partidos políticos, hay que hacer
si no se pueden romper los viejos esquemas de los partidos tradicionales, bueno, hay que meterse a los partidos chicos y empezar a construir desde ahí, pero con gente honesta, con gente que tenga emprendimiento, que tenga ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y me parece que se puede, yo creo que se puede. Y si perdemos la esperanza en la Argentina, bueno, estamos al horno, ¿no? Ya no sé más que decir, si no tenemos esperanza, es muy feo, ¿no? Cerrando tu colorario, el tema sería el siguiente, ¿no? Que decían que con el diario en una mano y con la Biblia en otra, es estar actualizado, pero cumplir con la palabra de Dios, ¿no? Estrechamente sería eso, por un lado. Por el otro lado, obviamente, el MEDA no se hace grano a grano. Así que empezando de abajo se puede llegar a construir una gran casa. Y esa gran casa tiene que ser la nación. Muchísimas gracias, Carlos Pérez, por esta entrevista. Obviamente queremos lo mejor para la República Argentina. Y como decía Diego, ¿no? El criticar es muy fácil, pero hay que hacer el cómo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde abajo, construir. Metiendo, participando, involucrándonos. Obviamente. Un gran abrazo y muchas gracias por la entrevista. No, por favor, muchas gracias a vos y reitero, espero que haya cubierto tus expectativas. Muchas gracias por acordarte de la palabra. Un gusto. Pasaba por nuestro espacio Carlos Pérez, presidente de la Democracia Cristiana allí en Río Negro. Fue vicepresidente nacional del Partido Demócrata Cristiano. También concejal allí en la ciudad de Viedma, en la capital de Río Negro. Y ha sido un gusto compartir. Usted como oyente, o televidente, con esta nueva moda que tenemos, ha sido partícipe de esta entrevista y usted sacará las conclusiones. De mi parte, yo encantado de haber estado con ustedes. El jueves tenemos otra salida más. Esta tal vez será del orden social, será gente que trabaja, que pone las manos en el arado para ayudar a gente en necesidad, a chicos en necesidad, a comedores. Ya van a tener el adelanto, ya se van a enterar. También está involucrado, por supuesto, el deporte, porque a través del deporte es lo que ellos realmente se mueven. Y hay gente del fútbol también que los ayuda. Así que el día jueves vamos a estar transmitiendo esa entrevista. Y como siempre, los sábados a partir de las 15 horas, ahí se lo muestro, nuestro resumen semanal de Siempre Estamos con Vos, por este mismo canal, a las 15 horas, hasta que las velas no ardan, no tenemos problema de horario, pero normalmente es un programa que dura hasta las 17 horas, donde tenemos panelistas calificados, todos ellos profesionales. Ahí están, mírenlos. Es un equipazo que tenemos. Ahí tenemos contadores, licenciados en economía, tenemos licenciados en administración, tenemos abogados, tenemos de todo, hasta humor tenemos, mire usted. Así que los espero el jueves y el sábado. Ya van a ver los adelantos. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Será hasta el día jueves. Dios mediante, Dios los bendiga.